Así es que no se lo pierdan. Y antes de ir ahorita para el video, les recuerdo que pueden descargar el manual gratuito de dependencia emocional en www.amarparasanar.com.mx. Las 5 heridas emocionales. Como no me funcionó la pizarra por problemas técnicos, volveré a la imagen fija. Total, esto es algo para escuchar, no para ver, pero tal vez ponga más de una imagen en un mismo video podcast. 1. La herida del rechazo. Hoy vamos a abarcar la herida del rechazo. La información la saqué de Carla del canal Sanar para Amar, y ella citó algo que la autora del libro Las 5 heridas emocionales, libro que uso para hacer 5 videos temáticos. Liz dijo: mientras más grande es la herida, más grande va a ser la máscara que nos pongamos. Como la máscara sirve para ocultar la herida, su tamaño es proporcional al tamaño de la herida. Las heridas de este tipo se pueden presentar antes del nacimiento, pero siempre se desarrollan en la niñez. En el caso de la herida del rechazo, tal y como su nombre lo indica, el niño o la niña se siente profundamente rechazado. Para graficar mejor esto, Carla citó un caso. Una mujer fue a su consulta y le contó a Carla que cuando su mamá estaba embarazada de ella, su abuelo le dijo a la madre que era una vergüenza que quedara embarazada, y él quiso echarla de la casa, pero como ella no tenía a dónde ir, el señor permitió que su hija continúe en la casa. Sin embargo, la abandonó emocionalmente. Otro caso puede ser el de una chica que conocí que le diremos Nicole. Cuando la mamá de Nicole, Carmela, quedó embarazada, su pareja Pablo quiso que Carmela aborte. Esto causó que Carmela tuviera que luchar día tras día por la vida de su hija, tratando de convencer a Pablo de que permita que el bebé nazca. También estaba el hecho de que cuando Pablo aceptó finalmente que Carmela y él serían padres, quería un hijo varón, y cuando se enteró de que Nicole sería mujer se sintió muy decepcionado. Es por esto que Nicole creció con la idea de que no era aceptada, se comportaba de forma masculina. Le costaba relacionarse con los demás, sin mencionar el insano apego que tenía hacia Carmela, al punto de sentirse muy estresada y angustiada si Carmela no estaba a su lado. Este tipo de personas se sienten rechazados todo el tiempo, aunque no sea cierto, incluso durante su adultez siguen sintiéndose de esta manera. La máscara que estas personas suelen usar es la máscara de la huida. Y la forma de sobrevivir es ocupar el menor espacio posible. Por este motivo suelen ser personas muy flaquitas que están a punto de desaparecer, son propensos a la anorexia y a refugiarse mucho en su propia mente, al punto en que no atienden a las obligaciones y responsabilidades del mundo real. Al considerar a su mundo de fantasía como el único mundo donde pueden ser ellos mismos sin sentirse amenazados, el tener un cuerpo que ocupe poco espacio y una personalidad contraída es una forma de esconderse para evitar tener que huir todo el tiempo. De niños son esos niños calladitos, introvertidos que la gente clasifica como bien portados, y obviamente estos niños se llevan esta conducta a la adultez. El problema con esto es que el fulano recibió una recompensa, aprende que hacer esto está bien, porque no hacen nada, se queda quietecito sin hacer nada, y como a los adultos les interesa que fulano no moleste, y no les importa realmente su salud mental, ellos lo felicitan, pero de adulto fulano ve que esta actitud le trae problemas, ya que no toma responsabilidades, no toma decisiones, no hace nada, no sirve para nada. Lo que obviamente empeora su herida, volviéndose más tímido y retraído y por supuesto aumentando su dolor. Es común que estas personas no suelan ser muy apegadas a las cosas materiales, ya que esta conducta les permitirá huir a sus anchas. También suelen sentirse muy asfixiados cuando otras personas les demuestran afecto o amor. También suelen tenerle mucho miedo al compromiso, por no mencionar el factor de que suelen autodenigrarse todo el tiempo usando palabras como: soy alguien incomprendido, nadie me quiere, no sirvo para hacer vida social, mi vida amorosa es nula, nadie podría llegar a quererme, nada de lo que yo haga o diga les interesa a los demás. Es muy común que prefieran la soledad, ya que perciben la atención de los demás como algo peligroso. Buscan la aprobación del progenitor de su mismo sexo, es decir, si son hombres buscarán la aprobación de su padre, si son mujeres buscarán la aprobación de su madre, y rechazarán al progenitor del sexo opuesto. Los síntomas enumerados de una persona con esta herida.
A nivel inconsciente buscan situaciones donde los rechacen, para seguir huyendo, pero a nivel consciente son muy perfeccionistas con el fin de evitar sufrir rechazo. Muchas veces evitan el sexo, o el contacto con el sexo opuesto. En general de niños han tenido que madurar muy rápido, porque pensaron que siendo adultitos iban a ser menos rechazados. 2. Herida de la humillación. Cuando se forma la herida de la humillación. Entre el primer y tercer año de edad, ¿qué sienten las personas con esta herida? Que los rebajan, los avergüenzan y que los comparan, etc. ¿Cómo afrontan esta situación? Son sumisos cuando se enfrentan a esta situación. Esta herida se forma del primer al tercer año de edad, sí o sí. No, la persona la puede desarrollar hasta el séptimo u octavo año de vida. Antes dijiste que ellos suelen ser sumisos cuando piensan que son humillados, pero ¿cómo se forma esta herida específicamente? Se forma cuando el niño o la niña sienten que su cuidador o cuidadores los humilla, y al no saber cómo lidiar con la situación se paralizan. Esto se dan en hombres o en mujeres. Se puede dar en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, pero es más común en mujeres. Dame un ejemplo de una persona con esta herida. Está el caso de un hombre que tenía la herida de la humillación. Verás, este hombre creció bajo la sombra de su hermano mayor, el favorito de sus padres, que para colmo expresaban abiertamente que su hijo mayor era el favorito, por lo que el hermano menor desarrolló una conducta rebelde la cual usaba para llamar la atención, y esto a su vez reforzaba el sentimiento de ser humillado y de ser inferior a su hermano, ya que los padres no paraban de compararlo, mencionando lo que el hermano menor hacía mal y lo que el hermano menor hacía bien, pero el hermano menor pensaba que ser un rebelde era la única manera de que lo noten. Cómo tratan estas personas a los demás. Se suelen hacerse cargo de las demás personas en exceso, para obtener su agradecimiento y evitar ser humillados. Hacer esto les gusta. No, ellos sienten que los demás se aprovechan de ellos, sin embargo siguen con la misma conducta, pero esa es una conducta masoquista. Sí, y esa es justamente su máscara, la máscara del masoquismo. ¿Por qué no cambian su actitud? Porque sienten que ese trato injusto es lo que merecen, a pesar de que no les guste. Por esta misma razón no saben cómo pedir amor de forma asertiva. ¿Cómo cuidan su cuerpo estas personas? Suelen engordar bastante, en función al espacio que desean ocupar en la vida de los demás. Esta es una conducta inconsciente. Me imagino que no les gusta mucho la forma de su cuerpo. Es verdad, no les gusta nada ser gordos, pero aún así no dejan de engordar. ¿De qué forma engordan? Esto depende de la herida. Si la herida es mayor, engordarán de forma pareja; si es menor, engordarán solo en alguna parte de su cuerpo. Explica cómo sería la relación con sus padres. Ellos buscan sobre todo la aprobación de su madre, hasta el punto de volverse indispensables para ella. Con el padre pueden hacer lo mismo o no. Háblame sobre su entorno familiar. Es muy posible que su familia esconda secretos vergonzosos, un pariente que es criminal, algún hermano, tío o primo discapacitado, fetiches raros en la familia. Y justamente por esto calculo que estas personas suelen ser muy reservadas. Si lo son, más por no querer ver estos problemas que por el hecho de ocultar información. Ellos se dan cuenta que tienen esta herida. No, es muy difícil que lo hagan justamente por esta actitud suya, de esconder cosas desagradables, incluso esconderlas de ellos mismos. Ellos asumen responsabilidades. Sí, de hecho es muy común que salgan a salvar la situación todo el tiempo, ya que se responsabilizan más de las que son capaces de asumir. Supongo que ellos tienen sentimientos que se repiten constantemente. Sí, estos sentimientos son la culpa y una profunda tristeza, pero no la ven por estar tan ocupados con los demás. ¿Por qué están tan pendientes de los sentimientos de los demás? Porque se responsabilizan también por ellos. Es decir, si alguien se siente mal, estas personas piensan que seguramente se sienten mal por su culpa, entonces buscan hacer que los demás se sientan bien. Es por esto que ocultan sus sentimientos de dolor, culpa y tristeza. ¿Podrías darme otro ejemplo de una persona con la herida de la humillación? Sí, acá te va la historia de una chica que cada vez que tenía problemas con su novio, este terminaba la relación acusándola de ser mala novia. Esto generaba que ella se sienta culpable y se tire a sus pies para llorarle y suplicarle que no termine con ella. Es más, el chico terminaba la relación y volvía a ser su novio cada 2 por 3, lo que nos indica que esta situación se volvía algo común y cómo se hablan a sí mismo.
Se denigren verbalmente todo el tiempo, por lo general usan frases como estoy hecha una cerda. Soy súper vulgar, no sirvo para nada, soy un holgazán de mierda, soy tan estúpido como novia, soy terrible, no puedo hacer nada bien. 3. Herida de TRAICION. Datos sobre esta herida. Número 1. Esta herida se adquiere en la niñez cuando uno de su padre traiciona al otro, por lo general si es un niño y su madre traicionó a su padre. Él lo vivirá como que su madre los traicionó a los dos, y si es una niña y ve que su padre traicionó a su madre, la chiquitita pensará que él también la traicionó a ella. Número 2. La herida de la traición se puede generar cuando nace un hermanito y los padres dejan de lado al hijo mayor porque el bebé está más adorable. Esta negligencia le afecta el doble al hermano mayor, causando una herida de traición más grande porque la traición es directa, y también porque ambos padres lo traicionaron. Número 3. ¿Qué tipo de máscara tienen los traicionados? La herida de la traición tiene a la máscara del controlador, al haber sufrido porque pensó que lo han traicionado. El niño o la niña se volverán muy controladores o controladora. ¿Y por qué? Porque este es el método que tiene para asegurarse que no lo vuelvan a traicionar. Número 5. Aspecto físico del controlador. La controladora o el controlador tenderá a volverse robusto y fuerte, con el fin de proyectar poder. También tenderán a generar la apariencia de una persona confiable y responsable. Número 6. La conducta que ellos tienen. Estas personas tenderán a proyectar esta imagen de persona poderosa y con valores morales increíbles, se aseguran de ser admirados, y de esta forma ellos satisfacen su ego irónicamente a pesar de que conscientemente no toleran la traición bajo ningún punto de vista. A nivel inconsciente ellos se traicionan a sí mismos todo el tiempo. Número 7. Sus preferencias. Prefieren los ambientes monótonos y predecibles, también prefieren a las personas dóciles y sumisas, porque así podrán ejercer control y dominio a sus anchas. También tienen la necesidad de que todos opinen lo mismo que ellos opinan. Esto también significa que no toleran las confrontaciones, ni los debates, ya que estos son impredecibles, difíciles de manejar, y el hecho de que por lo general en los debates todos estás en una posición de poder como que no les gusta, también les desagradan las personas de carácter fuerte, los que son muy analíticos, o los que tienen una independencia muy sólida por la misma razón que le desagradan los debates. Número 8. El lado oscuro de los controladores. Ellos nunca admitirán que traicionaron a alguien aunque el hecho sea innegable, no lo admitirán. Llegando al límite de encubrir la traición, también son muy propensos a prejuzgar a los demás, interrumpen muchísimo, se toman mucho tiempo para sus explicaciones, y suelen ser bastante impacientes con las personas lentas, son puntuales y por esto mismo no toleran la impuntualidad. También están obsesionados con cuidar su reputación, por eso harán lo que sea para protegerla. Número 9. ¿Cómo son las emociones de una controladora o controlador? Ellos suelen ser muy sensibles, y también explosivos. Pueden pasar de la tristeza abrumadora a la felicidad más profunda para terminar en arranque de ira súper violento, y todo en el transcurso de un minuto o menos. Son muy inseguros y suelen vivir en el miedo. Como no les gusta nada las sorpresas, se estresan demasiado haciendo que todo sea súper predecible. 4. Herida del abandono. La herida del abandono se forma cuando la niña o el niño siente que el progenitor del sexo opuesto lo o la rechaza. En el caso de que el progenitor del mismo sexo rechace al niño o a la niña, se creará la herida del rechazo. Bueno, en cuanto a la máscara, que como ya dijimos, toda herida emocional genera una máscara, bien como la persona con la herida del abandono siente que no es querida, crea inconscientemente la máscara del dependiente. Acabo de hacer una aclaración, y es que 4 de las 5 heridas tienen máscara, y esta se genera para esconder la herida, pero en el caso de la quinta herida no hay máscara porque la persona no siente que debe esconder esta herida. El cuerpo de la persona con la máscara del dependiente. Sus cuerpos suelen estar orientados hacia adelante, por lo que es común que estén encorvados, y suelen tener ojos tristes.
Además de que estas personas son muy propensas al victimismo, es importante resaltar que estas personas buscan relaciones donde la otra persona se ocupe de ellos y les resuelvan todos sus problemas, es decir que son como niños grandes, esto porque si bien cuentan con cuerpos de personas adultas completamente desarrollados, sus mentes son mente de niños de por ejemplo 6, 10 o 13 años de edad, también es muy posible que tengan actitudes y gestos muy inmaduros para su edad, o infantilicen su voz haciéndola un poco más aniñada o se comporten de forma un tanto atolondrada. 5. Herida de la VICTIMA. ¿Cómo es esta herida? Esta herida, como todas las demás, se genera durante la niñez y se genera por haber sufrido mucho maltrato durante toda tu vida, pero a diferencia de las demás, esta no se genera una máscara. ¿Por qué esta herida no tiene su máscara? Porque la víctima siente que no es necesario ocultar nada. ¿Por qué? Porque la máscara cumple la función de autoprotección. En el caso de la herida de la víctima, las defensas fueron completamente anuladas, cosa que no pasó en las 4 heridas anteriores. ¿Cómo es posible que la persona se acostumbre a tanto maltrato? Todo empieza cuando la víctima asume que es el tapete donde cualquiera se puede ir a limpiar los pies en ella o él, y ya no sabe ser de otra manera. ¿Me podrías presentar casos? Sí, aunque todos los nombres son inventados, el de la psicóloga es real. Por ejemplo, Amanda fue con Carla y le contó lo culpable que se sentía con tan solo pensar en ponerle fin al maltrato de su marido, justificándolo con que él solo le pegaba cuando tenía días malos en el trabajo. En esa sesión Amanda se acordó de que cuando era chiquita su madre sufría este mismo tipo de maltrato. Natalia fue a una consulta con Carla porque su marido la maltrataba y o la trataba con mucha indiferencia, y en esto Natalia le dijo a Carla que las crueles palabras de su marido le recordaban a las crueles palabras de su madre. También está el caso de Ana. Ana fue abusada sexualmente por su abuelo desde los 4 a los 9 años de edad, y cuando su mamá lo descubrió le pidió que se quede callada, para no hacer escándalo, y de grande Ana aprendió a intercambiar sexo por afecto, con tipos que solo la usaban para tener un rato de placer y listo. ¿De dónde se genera esta herida? Esta herida se crea porque cuando somos niños nuestros cerebros absorben la información como esponjas y se va generando toda una red neuronal, relacionando todo lo que vamos viviendo.